Bienvenidos chicos al aula virtual de Ciencias Sociales, nuestra etiqueta virtual, materiales listos, puntualidad, participación y responsabilidad. Nuestra experiencia de aprendizaje es de recuperación, asumimos compromisos ante los desafíos del bicentenario. Nuestra competencia a trabajar es construye interpretaciones históricas. Nuestra situación significativa trata sobre Marta, una chica de primer año secundaria que vive en Villas de Ancón, una zona un poco distante del distrito y cuya principal dificultad viene a ser que no tienen pistas asfaltadas en su comunidad, lo que ocasiona pues que no existan movilidades directas hacia su centro educativo y además ocasiona que llegue tarde. La pregunta aquí es, ¿qué recomendaciones puedes proponer para el desarrollo de su comunidad, específicamente en lo relacionado con la infraestructura, es decir, pistas asfaltadas? El tema, explicamos la importancia de la organización Inca como legado para el país que anhelamos. Mire, fíjese acá que estamos hablando no solamente del pasado, sino también del presente. El propósito, explicaremos la importancia de la organización de la sociedad Inca a fin de rescatar las buenas prácticas en la construcción del país que anhelamos. Tenemos ahí las actividades de inicio, la fuente A, la fuente B y finalmente culminamos con el reto. Nuestro criterio de evaluación reflexiona sobre los aspectos de la organización del trabajo colectivo, MINCA y la MITA especialmente, en la sociedad Inca que puede contribuir en la actualidad para construir el país que anhelamos. Muy bien, ¿qué sabemos del tema? Relaciona la imagen con su concepto. Tenemos ahí los ayllus que como ya hemos trabajado anteriormente, vienen a ser las familias extensas. Muy bien, ahí tenemos la primera imagen, trabajo cooperativo en familia. Segunda imagen, trabajo solidario en la comunidad. Y tercera imagen, trabajo obligatorio de los ayllus. Entonces vas a relacionarlo con su concepto, en este caso, la mita, el aini y la minca. ¿Cuál de ellas corresponde? Simplemente se trata de relacionarlo. Muy bien, acá tenemos la estructura política de la organización Inca y si se dan cuenta, en el último escalón se encuentra el curaca, que era el jefe de los ayllus en este caso. La pregunta aquí es, el curaca, que era el jefe del ayllu, ¿qué función cumplía o ha cumplido dentro de la organización Inca, para empezar, y luego en la época colonial? Anota tus ideas iniciales en tu portafolio que luego lo vamos a relacionar con las fuentes. Tenemos ahí la información de la fuente A, la cual vamos a explicar a través de un pequeño esquema. Fuente A trata sobre el curaca en la organización Inca. Bueno, atentos por favor. Tenemos acá una línea de tiempo de la época pre-Inca y luego viene la época Inca propiamente dicha. A ver, ahí tenemos el ayo, familias extensas, papá, mamá, tío, abuelito, y toda la generación que pudiera, digamos, desarrollarse a partir de una pareja. Dicho sea de paso, el ayo viene a ser la base fundamental de la sociedad andina, tal cual el día de hoy. La familia viene a ser la base social de nuestra sociedad, o la base fundamental de nuestra sociedad. ¿Y quién era el jefe? Obviamente el curaca. Ahora bien, el Estado Inca va a depender principalmente de este jefe local llamado curaca, que obviamente era el jefe del ayo. Veamos. En base al principio de reciprocidad, es decir, hoy por ti, mañana por mí, ¿qué cosa es lo que hace el curaca? Va a retribuirle a los ayllus algunas, digamos, alternativas. Por ejemplo, productos a los huérfanos, ritos religiosos, paz interna, recursos, ¿no? Y a cambio de ello,
obviamente el Ayu va a tener que trabajar en la mita, lo cual era pues algo obligatorio y a través del cual también pagaba sus tributos. ¿Para qué? Para obviamente mantener al Estado Inca, es decir, para mantener a todo el sistema político, administrativo y militar. ¿Se dan cuenta? Es como un círculo simplemente, ¿verdad? Finalmente, que hay que señalar que varios ayus conformaban las etnias. Ahora bien, toda esta organización inca con el principio de la reciprocidad, ¿no? Que se ejecutaba obviamente a través del curaca, ¿qué va a pasar? Se va a resquebrajar violentamente. ¿Debido a qué? Debido a la presencia de la conquista. Ahí lo tenemos. ¿Qué sucede en esta época, digamos, de la conquista, ¿no? Del Tahuantinsuyo? Pues quedan fragmentos en nuevos contextos que superviven hasta la actualidad. Es decir, que hay elementos de la época inca que se van a mantener hasta el día de hoy, ya obviamente ya no en su misma esencia, ¿no? El principio de la reciprocidad simplemente es ignorado. Y pasamos del principio de la reciprocidad a la explotación indígena. Muy bien, ahora vas a completar el siguiente cuadrito en cuanto al curaca en la época inca. ¿Qué ha cambiado respecto a la función que realizaba? ¿Ya? ¿Qué pasa con el principio de reciprocidad, por ejemplo? ¿Qué pasa, por ejemplo, con la retribución que recibía el ayu brindando su trabajo de manera obligatoria en la mita, por ejemplo? ¿Y qué sucede, ¿no? Ante la conquista española del Estado Inca? B. ¿Qué permanece de la función que cumplía en la actualidad? Algo debe permanecer, ¿no? A ver, ¿cuál de ellos ustedes pueden identificar que hasta el día de hoy permanece? Bien, pasamos entonces ahora a la fuente B, el curaca en el virreinato. Fuente B, el curaca en el virreinato. El Estado Inca simplemente se desestructura social y económicamente. Y nuevamente aparecen los ayus. Miren, qué tan importantes fueron los ayus, no solamente en la época inca, sino también en la época del virreinato o la colonia. Pero obviamente algo va a cambiar aquí. Fíjense bien. Y el jefe local ¿no? Sigue siendo, en este caso, el curaca. Ahora, ¿qué pasa? ¿Qué cosa es lo que hacía el curaca en este caso? Pues elaboraba una lista de los indígenas para que trabajen en la mita. Es decir, para que puedan trabajar en las minas, por ejemplo, o en las haciendas de los españoles. A cambio de ello, recibía un salario. Sin embargo, ese salario a veces o solía, digamos, eh, gastarse en el pago para los tributos, por ejemplo, o para aquello lo que el español le brindaba al indígena, ¿no? Por ejemplo, vestimenta, comida, y obviamente tenía que pagar por ello. Y al final ese salario simplemente desaparecía. Además de ello, el ayu paga sus tributos y lo puede hacer en productos o también en circulante, es decir, lo puede pagar en monedas. En esta época de la incursión española en el Tahuantinsuyo, empiezan a circular las monedas. Se sigue manteniendo todavía el trueque, pero obviamente ya para determinadas situaciones, ¿no? Y gracias a ello, el curaca obtiene un poder que antes no se había visto. Recuerden en la escalera, ¿no? De la jerarquía política en la organización inca. Pues bien, ahora el jefe local se vuelve tan importante que obtiene determinados poderes. Por ejemplo, beneficios personales y una clientela personal. ¿Qué significa esto, no? Esta clientela personal va a afectar la reciprocidad. Es decir, que ya no es que el curaca se va a preocupar por brindarle recursos, protección, los rituales religiosos, etcétera, etcétera, sino por el contrario, los indígenas se van a convertir en sus clientes personales. Y gracias a él,
entre comillas, gracias, es que los indígenas van a pagar, digamos, una especie de cuota para evitar trabajar en las mitas, por ejemplo. ¿Ves? Entonces, de ahí ese concepto de clientela personal. Simplemente aquí desaparece lo que es la reciprocidad. Ahora bien, en la conquista española se impone un nuevo sistema económico, social, en el cual los antiguos principios de reciprocidad que acabamos de mencionar y la distribución pierden sentido total. Muy bien, entonces en base a esta brevísima explicación vas a completar el cuadro. ¿Cuál era la función del curaca en la colonia? ¿Qué cosa es lo que ha cambiado en el tiempo? ¿Ya? ¿Qué es lo que ya, digamos, ha desaparecido? ¿Y qué cosa es lo que permanece todavía en la actualidad de esta situación que acabamos de señalar? Muy bien, ahora tenemos el reto, aportes de la organización Inca en la actualidad y su contribución al país que anhelamos. Siempre trata de conversar con tu familia, indagas un poquito más sobre las funciones del curaca y averiguamos si algún integrante de nuestra comunidad tiene esas funciones o tareas similares. Quizás ahora ya no existe el curaca, propiamente dicho, como jefe de las familias, pero la autoridad local, en este caso, de repente también son los dirigentes comunales y de repente ya de manera mucho más formal, los alcaldes, por ejemplo, ¿no? Y quizás haya algún familiar que cumpla con esa función. En esta actividad estamos reflexionando sobre los compromisos que debemos asumir para cumplir dichos sueños. A ver, ¿qué legado nos aporta la sociedad inca de acuerdo al tema que hemos estudiado? ¿Qué podemos aplicar de lo aprendido en los anhelos del país o comunidad que queremos? ¿Y cómo podríamos conseguirlo? Bien, no te olvides por favor que tienes que autoevaluarte, ¿ya? Aquí están los criterios, pones sí, un ejemplo, no, y qué puedes hacer para mejorar tu aprendizaje. Bueno chicos, esta es nuestra última clase. Debo felicitarte porque siempre has tratado de culminar de manera responsable tus actividades de recuperación en este caso. Y recuerda que tienes que guardar tu producción en tu portafolio y enviar tus evidencias, aunque ya esta es la última evidencia, por favor, a tiempo. Muchas gracias. Eso es todo chicos. El próximo año. Cuídense mucho.